Hay momentos que no se anuncian. No llegan con señales de advertencia. No hay música dramática. No hay cámara lenta. Simplemente ocurren, silenciosamente, de repente, y antes de que te des cuenta de lo que pasó, todo ha cambiado. Este fue uno de esos momentos. Y comenzó, como las cosas más dolorosas en la vida, en el lugar más ordinario del mundo. El asiento 7C de un vuelo nocturno. Era lunes por la noche. El 3 de agosto de 2019. El vuelo 2156 de American Airlines empujaba hacia atrás desde la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Miami, exactamente a las 11:47 de la noche. La aeronave era un Airbus A321neo, uno de los aviones comerciales más modernos de la flota de American Airlines. Motores nuevos. Aviónica avanzada. Sistemas de control de vuelo fly-by-wire de última generación. 196 pasajeros estaban acomodados en sus asientos. La mayoría ya sacaba almohadas de viaje y antifaces. Ya se preparaban para el largo vuelo nocturno a Los Ángeles. Las luces de la cabina habían sido atenuadas al mínimo. La mayoría de las persianas de las ventanas estaban cerradas. Los motores zumbaban en esa forma baja, constante y tranquilizadora que tienen los motores de los aviones comerciales cuando todo funciona perfectamente. Iba a ser un vuelo de rutina. La mayoría de los pasajeros dormirían durante la mayor parte del trayecto, despertarían en algún lugar sobre el suroeste desértico y aterrizarían en Los Ángeles justo a tiempo para el amanecer y el café de la mañana. Nadie esperaba que algo inusual ocurriera. Nadie esperaba que esa noche se convirtiera en algo que se hablaría durante años. En la sección delantera de la cabina de economía, lado de babor, asiento de ventana, fila 7, asiento C, una mujer ya estaba dormida antes de que el avión despegara de la pista. Parecía completamente ordinaria. Aparentaba tener unos 28 o 29 años. Latina. Complexión media. Atlética de una manera que no era inmediatamente obvia bajo su ropa holgada. Cabello oscuro largo recogido en un moño desordenado que claramente había sido hecho rápidamente, sin espejo, sin mucho pensamiento. Sin maquillaje en absoluto. Llevaba ropa cómoda de viaje, el tipo de conjunto que una persona se pone cuando sabe que va a estar sentada en un asiento de avión durante 5 horas y la comodidad importa más que la apariencia. Mallas negras. Una sudadera oversize de los Hurricanes de la Universidad de Miami, del tipo que había sido lavada tantas veces que era suave y ligeramente descolorida. Zapatillas Adidas desgastadas. Tenía una almohada de viaje alrededor del cuello. Un antifaz empujado hacia arriba en la frente, no sobre los ojos todavía, porque se había dormido antes de llegar a ponérselo. Audífonos con cancelación de ruido colgando flojamente alrededor del cuello. Estaba acurrucada contra la ventana, rodillas ligeramente levantadas hacia el pecho, brazos envueltos alrededor de sí misma como una persona que aprendió hace mucho tiempo a dormir en situaciones incómodas y había hecho las paces con ello. Dormía el sueño profundo, pesado y sin sueños de alguien que no había dormido bien en días. El hombre en el asiento 7B era un hombre de negocios con una camisa azul planchada, trabajando en correos electrónicos en su laptop, mirando su reloj ocasionalmente. No había mirado a la mujer en el 7C ni una sola vez. El adolescente en el 7A estaba viendo algo en una tablet, completamente absorto en lo que sea que estuviera transmitiendo. Ninguno de ellos prestó atención a su vecina. Era invisible. Solo otra pasajera cansada en un vuelo nocturno. Solo otra persona tratando de ir de una costa a la otra. Solo otra persona ordinaria que necesitaba dormir. Su tarjeta de embarque decía María Santos. Ocupación, empleada del gobierno. Residencia, Fort Tracker, Alabama. Todo eso era preciso. Cada palabra era técnicamente verdadera. Pero las palabras empleada del gobierno estaban haciendo una cantidad enorme de trabajo en esa tarjeta de embarque. Estaban cubriendo algo que la mayoría de las personas en ese avión, la mayoría de las personas en cualquier habitación en la que ella entrara, nunca habrían adivinado solo con mirarla. Su nombre completo era Oficial Warrant 3 María Santos. Ejército de los Estados Unidos. 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, Fort Campbell, Kentucky. Estación de Servicio Permanente, Fort Tracker, Alabama. Los Night Stokes. El 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales era una de las unidades de aviación militar más elite y secretas del mundo. Eran los pilotos que volaron los helicópteros Black Hawk que llevaron al equipo SEAL-6 a Abbottabad, Pakistán, en la noche del 2 de mayo de 2011, la noche en que Osama Bin Laden fue eliminado.
Volaban en las noches más oscuras, en el peor clima, en los entornos más hostiles de la Tierra, a baja altitud, a alta velocidad, hacia lugares donde nadie más iría. Su lema era simple y absoluto. Los Nightstokes no se rinden. NSDQ, 4 letras que significaban todo para las personas que se habían ganado el derecho de decirlas. María había volado para el 160º durante 9 años. No volaba helicópteros de transporte. No volaba evacuación médica. Volaba MH-60M DAP Black Hawks, variantes de penetración de acción directa. La plataforma de armas aéreas más peligrosa en el inventario del ejército de los Estados Unidos. Había registrado 3.847 horas de vuelo totales en su carrera. De esas, 2.234 habían sido en zonas de combate activo. Había volado misiones en Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia y en varios otros lugares que permanecían clasificados en los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos. Lugares cuyos nombres no podía decir en voz alta en ningún contexto. No a su familia, no a sus amigos, a nadie. Había insertado operadores de Delta Force en zonas de aterrizaje activas mientras recibía fuego enemigo desde múltiples direcciones. Había proporcionado apoyo aéreo cercano para equipos de fuerzas especiales terrestres que estaban rodeados y sufriendo bajas. Había cazado objetivos de alto valor en medio de la noche usando imágenes térmicas y sistemas de visión nocturna, volando a 15 metros sobre el suelo a 220 kilómetros por hora en total oscuridad. Se había ganado su indicativo de llamada en Afganistán en el otoño de 2014, durante una misión en la provincia de Kunar que la mayoría de las personas que sabían de ella todavía mencionaban en tonos casi reverentes. Un equipo SEAL había sido insertado en un valle para una misión de reconocimiento. La inteligencia había estado equivocada. En lugar de un valle tranquilo con presencia enemiga mínima, se encontraron caminando hacia una emboscada masiva. Las paredes del valle en ambos lados estaban llenas de combatientes enemigos. Los SEALs estaban inmovilizados, recibiendo fuego desde 3 direcciones simultáneamente, incapaces de moverse, incapaces de extraerse, sufriendo bajas que aumentaban por minuto. María era el apoyo de fuego de guardia esa noche. Estaba sentada en su aeronave en una base de operaciones avanzada a 40 kilómetros de distancia cuando llegó la llamada. La evaluación de situación del equipo terrestre era directa. Estaban rodeados. Estaban en contacto. Tenían muertos y heridos. Y si nada ocurría en los próximos minutos, ninguno de ellos iba a salir de ese valle con vida. María voló su DAP Black Hawk hacia ese valle en completa oscuridad, usando visión nocturna, a 60 metros sobre el nivel del suelo, a 260 nudos. El valle era estrecho. Las paredes eran cercanas. El fuego enemigo era intenso. Cada voz racional en la situación decía que esto no era superviviente, que ninguna aeronave debería entrar allí, que el riesgo era demasiado grande. María entró de todas formas. Durante 47 minutos, trabajó ese valle. Miniguns disparando. Cohetes. Pasada de disparo tras pasada de disparo, limpiando las líneas de cresta, suprimiendo al enemigo, dando al equipo SEAL espacio para respirar, luego espacio para moverse y eventualmente espacio para abrirse camino hacia un punto de extracción. 47 minutos de compromiso continuo. Cuando terminó, cuando el equipo SEAL estaba de regreso en la base de operaciones avanzada y los heridos estaban siendo atendidos, uno de los SEALs había presionado su radio y dicho algo que seguiría a María por el resto de su carrera militar. Quien sea ese piloto, vuela como el ángel de la muerte. Muerte desde arriba. Completamente imparable. Nunca he visto nada igual en mi vida. Ripe. El nombre había circulado dentro de la comunidad de operaciones especiales desde esa noche en adelante. En meses, se había extendido de los SEALs que habían estado en ese Valle Rangers, a operadores de Delta, a boinas verdes. En un año, el indicativo RIPE se mencionaba en reuniones de operaciones conjuntas en los niveles más altos del XOC. Los pilotos en la escuela de vuelo en Fort Tracker, jóvenes oficiales Warrant que aún no habían recibido sus alas, escuchaban historias sobre RIPE de sus instructores. La piloto que aparece de la oscuridad. La piloto que vuela hacia lugares donde nadie más irá. La piloto que no se rinde. María tenía 29 años. Era, por prácticamente cada medida que importaba en su mundo, una de las mejores pilotos de helicópteros de combate en el ejército de los Estados Unidos. Pero ahora mismo,
En el asiento 7C del vuelo 2156 de American Airlines, no era ninguna de esas cosas. Ahora mismo, solo estaba agotada. Acababa de completar un ciclo de misión de 72 horas. 3 noches consecutivas de operaciones de combate en Siria, detalles clasificados que permanecerían así. Había volado de regreso a Fort Tracker en la mañana del 3 de agosto, participado en un debrief de 4 horas, presentado sus informes, devuelto su equipo, y luego caminado a través del estacionamiento hasta su camioneta y se había sentado allí durante unos 5 minutos sin moverse, mirando el volante, antes de recordar que tenía permiso aprobado y un vuelo que tomar. Su hermana menor Isabella vivía en Los Ángeles. Isabella acababa de dar a luz a su primera hija, una bebé llamada Sofía. María había prometido semanas atrás que estaría allí, que iría y conocería a su sobrina. Era el tipo de promesa que se sentía fácil y obvia cuando la hacías, y se sentía casi imposiblemente complicada de cumplir cuando estaba sentada en un estacionamiento en Fort Tracker a las 8 de la mañana después de 72 horas de operaciones de combate. Pero María había cumplido sus promesas toda su vida. No era algo que estuviera dispuesta a dejar de hacer. Había conducido a casa. Se había duchado. Había empacado una bolsa en 15 minutos sin pensar mucho en lo que empacaba. Había llegado al aeropuerto a tiempo para su vuelo. Había abordado la aeronave. Había encontrado su asiento. Se había sentado, abrochado el cinturón de seguridad, colocado la almohada de viaje, empujado el antifaz hacia la frente para poder ver lo que estaba pasando durante el embarque, puesto los audífonos con cancelación de ruido alrededor del cuello, y luego se había recostado contra la ventana. Estaba dormida antes de que el avión llegara al final de la pista de rodaje. No sintió el despegue. No sintió el avión subiendo. No sintió que alcanzaba la altitud de crucero, nivelándose a 11.900 metros. Los motores estabilizándose en el zumbido tranquilo y constante del vuelo de largo recorrido. No sintió nada de eso. Estaba completamente y totalmente inconsciente. Durante 2 horas y 17 minutos, todo fue completamente normal. Luego, en la cabina del vuelo 2156 de American Airlines, algo salió catastróficamente mal. El capitán James Mitchell tenía 54 años y había volado aeronaves comerciales durante 26 años. Había acumulado 19.000 horas de vuelo en esa carrera. Era el tipo de piloto que había visto casi todo lo que podía ocurrir en un avión comercial. La primera oficial, Laura Chen, tenía 37 años. 7.900 horas de vuelo. 6 años con American Airlines. Competente. Cuidadosa. Una buena piloto. Estaban sobrevolando el oeste de Texas a 11.900 metros. El piloto automático estaba activado. La aeronave se volaba sola, como lo haría durante la gran mayoría del vuelo. Ambos pilotos monitoreaban los instrumentos, despiertos y alertas, pero sin volar activamente. Esto era normal. Así funcionaba la aviación comercial. Luego comenzaron las luces de advertencia. El tono de advertencia maestra sonó primero. Luego el ECAM, el monitor centralizado electrónico de la aeronave, comenzó a llenarse de mensajes de falla. El capitán Mitchell y la primera oficial Chen miraron la pantalla simultáneamente. Desconexión del piloto automático. Fly-by-wire degradado. Falla en la computadora de control de vuelo. ¿Qué diablos?, dijo el capitán Mitchell y alcanzó la lista de verificación de fallas. La primera oficial Chen ya estaba ejecutando el procedimiento ECAM. Estoy mostrando fallas simultáneas en las computadoras de control de vuelo primaria y secundaria. Estamos revirtiendo a la ley alternativa. ¿Cómo es eso posible? ¿Ambos sistemas simultáneamente? Antes de que Mitchell pudiera terminar la oración, la aeronave se movió. No el movimiento suave y controlado de una aeronave fly-by-wire funcionando correctamente. Una guiñada violenta e involuntaria hacia la derecha. El tipo de movimiento que se sentía completamente incorrecto. Completamente fuera del sobrenormal de lo que se suponía que debía hacer el A321. Mitchell agarró el side stick. Aplicó entrada a la izquierda para corregir la guiñada. Nada ocurrió. O más bien, algo ocurrió, pero estaba equivocado. La aeronave respondió, pero no en la dirección que debería haberlo hecho. El sistema fly-by-wire, la capa de computadora entre la entrada del piloto y las superficies de control de vuelo reales, no estaba traduciendo las entradas correctamente. La ley normal había fallado. La ley alternativa no estaba funcionando correctamente. La aeronave estaba haciendo cosas que no le habían dicho que hiciera, y no estaba haciendo cosas que le habían dicho que hiciera. He perdido las entradas de control normales.
Estoy obteniendo respuestas cruzadas, dijo Laura. La aeronave no responde correctamente a mis entradas. El A321 se inclinó violentamente hacia arriba. Luego, antes de que cualquier piloto pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, rodó a la izquierda. El ángulo de banco aumentó más allá de 15 grados. Más allá de 20 grados. La aeronave moviéndose por el cielo oscuro de una manera completamente fuera de sus parámetros normales de operación, y ambos pilotos luchaban con los sidesticks tratando de recuperar el control. No puedo sostenerlo, dijo Michie. El sistema me está peleando. Cada entrada que hago, la aeronave hace lo contrario. Y luego, en medio de manejar una emergencia que se deterioraba rápidamente, el capitán James Michie se agarró el pecho con ambas manos. El sonido que hizo no fue fuerte. Fue silencioso. Una respiración aguda y luego un gruñido de dolor que se cortó casi de inmediato. Su rostro cambió de color en un instante, volviéndose gris de una manera inconfundible para cualquiera que lo hubiera visto antes. Laura logró decir: no puedo. Mi pecho. Se desplomó hacia adelante contra su arnés. La primera oficial, Laura Chen, había sido piloto de aerolíneas comerciales durante 6 años. Y en esos 6 años, había encontrado una buena cantidad de situaciones difíciles. Pero nunca había estado sola en una cabina con un capitán inconsciente, una aeronave con fallas, 196 personas detrás de ella, y nadie que la ayudara. Durante unos 3 segundos, miró al capitán y sintió algo muy cercano al terror puro. Luego su entrenamiento tomó el control. Activó el sistema de anuncios de pasajeros. Su voz temblaba, no podía controlar eso completamente, pero se obligó a hablar con claridad, obligándose a elegir palabras que comunicaran la información necesaria sin causar pánico masivo. Este es la primera oficial Chen. Tenemos una situación de emergencia a bordo. Necesito que cualquier pasajero con experiencia de vuelo avanzada, específicamente pilotos militares de helicópteros o pilotos militares de ala fija, se identifique con un asistente de vuelo inmediatamente. Esto es urgente. En la cabina, la respuesta a este anuncio fue complicada. La aeronave ya se estaba moviendo de maneras que habían despertado a la mayoría de los pasajeros dormidos y asustado a los que ya estaban despiertos. El violento cabeceo y alabeo de los últimos minutos había derribado bebidas de las bandejas, había enviado objetos sueltos deslizándose por el suelo, había causado el tipo de movimiento desorientador y mareante que le decía a todos a bordo que algo estaba seriamente mal. El anuncio por palo confirmó. La gente estaba aterrorizada. Algunos estaban calladamente asustados, aferrándose a los apoyabrazos, mirando fijamente el asiento frente a ellos. Algunos lloraban. Varios rezaban. Una mujer cerca de la parte trasera había comenzado a gritar. Los padres sostenían a sus hijos. Las parejas se aferraban a las manos. Nadie se puso de pie. Nadie se anunció como piloto. Nadie dio un paso adelante. El asistente de vuelo principal Robert Vázquez había estado con American Airlines durante 26 años. Tenía 51 años. Y en esos 26 años, había desarrollado ese tipo particular de calma que viene de haber pasado por suficientes emergencias, suficientes situaciones inesperadas, suficientes momentos en que la versión profesional de uno mismo tiene que tomar el control de la versión humana. Se movía por la cabina ahora, tratando de mantener la calma, tratando de manejar el caos controlado de un avión lleno de personas asustadas. Y su mente estaba trabajando en el problema. Había hecho la revisión del manifiesto de pasajeros antes del vuelo. Era parte de su rutina prevuelo, algo que había estado haciendo durante años. Una entrada había captado brevemente su atención cuando la revisó. María Santos. Empleada del gobierno. Fort Tracker, Alabama. Robert Vázquez había crecido rodeado de aviación militar. Su padre había sido del ejército. Conocía Fort Tracker. Todo el mundo en la aviación del ejército conocía Fort Tracker. Era el hogar del entrenamiento de aviación del ejército. El lugar donde cada piloto de helicóptero del ejército de los Estados Unidos ganaba sus alas. Comenzó a moverse hacia adelante por la cabina. Llegó a la fila 7. La mujer en el asiento 7C todavía estaba dormida. La miró fijamente por un momento. Estaba completamente inconsciente, acurrucada contra la ventana, sin ser perturbada por el violento movimiento de los últimos minutos, sin ser perturbada por el anuncio por PA, sin ser perturbada por el sonido de los pasajeros asustados a su alrededor. Los audífonos con cancelación de ruido y el agotamiento profundo y las 3 noches de operaciones de combate en Siria la habían aislado de todo. Robert puso su mano en su hombro y lo sacudió. Nada.
Lo sacudió con más fuerza. Señora. Señora, necesito que se despierte. Nada. Agarró su hombro firmemente con ambas manos y sacudió con el tipo de urgencia que anula cualquier consideración normal sobre el espacio personal o la suavidad. Señora, despiértese. Necesito que se despierte ahora mismo. Necesitamos su ayuda. Los ojos de María Santos se abrieron. Durante los primeros 4 segundos después de despertar, estaba genuinamente desorientada. No estaba segura de dónde estaba. No estaba segura de qué era ese sonido, o quién la estaba sacudiendo, o qué significaba el olor del aire reciclado del avión. Había estado en una profundidad de sueño que hacía la transición a la conciencia lenta y confusa. Luego la aeronave dio una sacudida. Fue un movimiento pequeño, solo un breve recordatorio de que el sistema Fly-by-Wire todavía no estaba funcionando correctamente y que la aeronave todavía se estaba moviendo de maneras que no debería. Pero para María Santos, ese movimiento llevaba un peso de información que no habría llevado para la mayoría de las otras 195 personas en la aeronave. Había pasado años desarrollando la capacidad de leer el comportamiento de las aeronaves, a través de la vibración que viajaba por la estructura del avión, a través de las pequeñas señales que la mayoría de las personas nunca notarían. Sintió ese movimiento. Y algo en ella, incluso medio dormida, todavía aturdida, no completamente consciente, lo identificó como incorrecto. Estaba despierta. ¿Qué está pasando?, dijo. Su voz era ronca por el sueño. Robert se inclinó cerca. ¿Es usted militar? ¿Vive en Fort Tracker? ¿Es piloto? María parpadeó. Miró a su alrededor. Registró dónde estaba. American Airlines. Vuelo nocturno. Yendo a conocer a Sofía. Sí, dijo. Piloto de helicópteros del ejército. ¿Por qué? Ambos nuestros pilotos están en serios problemas. El sistema de control de vuelo de la aeronave ha fallado. Estamos perdiendo el control. La necesitamos en la cabina ahora mismo. María estaba fuera de su asiento antes de que Robert terminara la oración. Entró en la cabina del vuelo 2156 de American Airlines y absorbió todo lo que vio en aproximadamente 3 segundos. El capitán Michei desplomado en el asiento izquierdo, consciente pero obviamente incapacitado, rostro gris, respiración superficial. La primera oficial Chen en el asiento derecho, ambas manos en el sidestick, luchando con la aeronave, sudor en su rostro, la expresión de una persona que estaba manejando una situación que estaba ligeramente más allá del borde de lo que sabía cómo manejar. La pantalla ECAM llena de mensajes de falla. El indicador de actitud mostrando una aeronave que no volaba recta y nivelada. El altímetro mostrando una altitud que oscilaba, subiendo y bajando cientos de metros mientras Laura luchaba por mantener una trayectoria de vuelo estable. Primera oficial Chen, dijo María. Su voz era completamente nivelada. Todavía llevaba la sudadera de los Miami Hurricanes. Su cabello estaba ligeramente desordenado de dormir. No era en ninguna forma visible lo que la situación requería. Y sin embargo, soy la oficial Warrant 3 María Santos. Ejército de los Estados Unidos. 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Vuelo MH-60M DAP Black Hawks. Tengo 2200 horas de tiempo de vuelo de combate. Dígame exactamente qué está pasando. Laura Chen miró hacia atrás a la mujer que acababa de entrar en su cabina con una sudadera universitaria y una pequeña mochila negra. Por medio segundo casi dijo algo sobre necesitar un piloto comercial calificado y no un piloto de helicópteros. Ese medio segundo pasó. Miró la pantalla ECAM. Miró el indicador de actitud. Miró al capitán desplomado en el asiento izquierdo. Hizo el único cálculo que importaba. Necesitaba ayuda. Y la ayuda estaba parada justo detrás de ella. Piloto automático fallido. Las computadoras de control de vuelo primaria y secundaria han fallado. Estamos en ley alternativa. Cuando ingreso a la izquierda, la aeronave a veces va a la derecha. Cuando trato de corregir hacia abajo, sube. Las entradas están cruzadas y parcialmente invertidas. No sé por qué. Y no sé cómo corregirlo. Nunca he entrenado para esto porque se supone que esto no debe ocurrir. María absorbió esta información. Ya se estaba moviendo al asiento de salto del observador, detrás y entre los 2 asientos de piloto, abrochándose, acercándose lo suficiente para ver tanto los instrumentos como las entradas de Laura. De acuerdo, dijo. Muéstrame. Haz una entrada a la izquierda. Lenta y deliberada. Laura empujó el sidestick a la izquierda.
La aeronave rodó a la derecha. María observó. Pensó. En 9 años de volar los helicópteros más exigentes en las condiciones más exigentes del mundo, había encontrado fallas hidráulicas que invertían las entradas de control en ciertos ejes. Había entrenado para ello. Había leído sobre ello. No está completamente invertido, dijo. Algunas entradas van en la dirección correcta y algunas están invertidas y algunas están atenuadas. La computadora Fly-by-Wire no ha fallado completamente. Está corrupta. Está traduciendo tus entradas incorrectamente, pero no aleatoriamente. Hay un patrón. ¿Cómo lo sabes? Porque todavía estás viva. Si fuera completamente aleatorio, habrías perdido la aeronave en los primeros 30 segundos. Los ojos de María se movían por los instrumentos, leyendo altitud, velocidad aérea, velocidad vertical, actitud. Has estado manejándolo intuitivamente. Has estado aplicando entradas y leyendo la respuesta y corrigiendo. Estás volando la aeronave sin saber que la estás volando. Voy a ayudarte a entender lo que estás haciendo para que puedas hacerlo deliberadamente en lugar de reactivamente. Laura la miró por un momento. Luego se volvió de regreso a los instrumentos y asintió. María activó la radio. Centro de Albuquerque, este es el vuelo 2156 de American Airlines. Tenemos una emergencia. Tenemos incapacitación dual de pilotos. Un capitán con sospecha de evento cardíaco. Una primera oficial manejando una falla en el sistema de control de vuelo. Soy la oficial Warren 3 María Santos, Ejército de los Estados Unidos, 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Estoy asistiendo a la primera oficial Chen. Necesitamos coordinación de emergencia inmediata y necesitamos que se pongan en marcha activos militares en nuestra posición. Solicitando contacto directo con cualquier autoridad de aviación militar disponible. La respuesta del centro de Albuquerque tomó varios segundos. Cuando llegó, la voz del controlador tenía esa calidad cuidadosa particular de alguien que era muy bueno en su trabajo y estaba eligiendo cada palabra con precisión. American 2156, copiamos su emergencia. Confirme, dijo 160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales. Afirmativo. Fort Campbell, Kentucky. Estación de servicio Fort Tracker, Alabama. American 2156. Espere. Hubo 30 segundos de silencio. Luego una voz diferente llegó a la frecuencia. American 2156. Este es el coronel James Harrison, Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Soy piloto de C-17 Globemaster y ex enlace de la Fuerza Aérea ALSOC. He sido conectado a esta frecuencia de emergencia. ¿Dijo que su nombre es María Santos? Oficial Warren Santos, indicativo de llamada RIPE, 160 grados OAR. María sintió que algo se desplazaba en su pecho. Su indicativo de llamada. Su indicativo de llamada real. El nombre que le habían dado en un valle en la provincia de Cunar en una noche 5 años atrás. Afirmativo. Indicativo de llamada RIPE. Jefa Santos. La voz del coronel era nivelada, pero había algo debajo de ella. Algo cercano a la reverencia. Estuve en el centro de operaciones en Mosul la noche que proporcionó apoyo aéreo cercano para una compañía de Rangers que estaba en una situación muy difícil. Vi todo el compromiso en video. 43 minutos. Cada uno de esos Rangers llegó a casa. He pensado en esa noche muchas veces desde entonces. María no dijo nada por un momento. Señor, dijo finalmente. Vuelo helicópteros. Nunca he estado en la cabina de una 321. Soy un miembro de tripulación no calificado asistiendo a una primera oficial calificada. Quiero ser muy clara sobre mis limitaciones. Lo entiendo completamente, dijo Harrison. Pero ha volado aeronaves con fallas hidráulicas y controles de vuelo degradados en combate. Ha improvisado soluciones a problemas que no tenían procedimiento establecido. Eso es exactamente lo que esta situación requiere. Estamos poniendo en marcha activos militares en su posición ahora. Dígame qué necesita. Lo que María necesitaba, se dio cuenta, era exactamente lo que el coronel Harrison estaba ofreciendo. El conocimiento de que no estaba sola. Necesito 2 cosas, dijo. Necesito activos de ala rotatoria para referencia visual y apoyo moral. Y necesito un experto en sistemas A321 en esta frecuencia lo antes posible. Tendrá ambos en menos de 5 minutos. 4 minutos y 20 segundos después,
Un asistente de vuelo en la parte delantera de la aeronave miró por la ventana pequeña junto a la puerta de la cocina y vio algo que le detuvo la respiración. 2 helicópteros. Grandes. Militares. Negros. Angulares. Decididos. Volando en formación cerrada junto a la aeronave, uno a cada lado, ligeramente detrás de la línea de alas, igualando la velocidad aérea del jet comercial exactamente. Sus luces de navegación eran visibles en el cielo oscuro. El aire de sus rotores atrapó la luz de la luna en un brillo tenue. Eran U-60 Black Hawks, Guardia Nacional del Ejército, Primer Batallón, 149º Regimiento de Aviación, de Ellington Field, cerca de Houston, Texas. 4 pilotos. 2 aeronaves. Puestos en marcha desde una alerta de guardia lista por una llamada telefónica que había llegado desde el centro de Albuquerque a los canales de coordinación militar hasta el centro de operaciones de la Guardia de Texas en aproximadamente 3 minutos y 40 segundos. En la cabina, María escuchó la llamada de radio. American 2156, este es Venom 1, vuelo de 2 U-60 Black Hawks del 149 grados de Ellington. Estamos visuales en su aeronave, a la izquierda y derecha. ¿Con quién estamos hablando? María activó el micrófono. Venom 1. Esta es la oficial Warrant 3 María Santos, 160 grados OAR. Estoy asistiendo a la primera oficial Laura Chen con la recuperación de esta aeronave. Tenemos fly-by-wire degradado y una situación de entrada invertida. Los necesito ajustados en el ala para referencia visual. No intervengan a menos que se les pida. Silencio completo en la radio. 3 segundos completos. Luego, Ripe, Jefa Santos. ¿Es realmente usted? Venom 1. Repita. Jefa Santos. Este es el capitán Mike Rodríguez. Venom 1. Pasé por la escuela de oficiales Warrant en Fort Rucker en 2015. Cada instructor de vuelo en Rucker contaba historias de Ripe. Tuvimos una clase completa sobre el compromiso en el Valle de Cunard de 2014. Usted es genuinamente, literalmente, una leyenda en esa escuela. ¿Qué está haciendo en una aeronave comercial? A pesar de todo, a pesar de la aeronave degradada y el capitán inconsciente y las 196 personas detrás de ella y las entradas de control de vuelo invertidas, María casi sonrió. Estaba de permiso, capitán. Yendo a conocer a mi sobrina. Nació hace 3 semanas. Pensé que me había ganado unos días libres. Y la despertaron para salvar un vuelo comercial, aparentemente. Así parece. Ahora ajustado en el ala, capitán. Necesito puntos de referencia visual y sus llamadas de altitud si mis instrumentos me dan problemas. Copiado, Ripe. Su voz había cambiado. La sorpresa todavía estaba allí, pero debajo de ella, algo más había tomado el control. Lo mismo que tomaba el control de cada aviador militar cuando la misión se volvía real. Estamos aquí. Usted lidera. Nosotros seguimos. Es un honor absoluto. Los 2 Black Hawks se movieron a una formación más ajustada con el A321, uno a cada lado, lo suficientemente cerca como para ser claramente visibles desde la cabina, sus luces de navegación estables y tranquilizadoras en el cielo oscuro de Texas. El coronel Harrison regresó a la radio con un experto en sistemas Airbus, un capitán retirado de American Airlines llamado Bill Nakamura, que había pasado 15 años volando a 321S. Nakamura comenzó a trabajar a través de la configuración de falla específica que se mostraba en el ECAM, construyendo un cuadro de exactamente lo que las computadoras fly-by-wire habían hecho y exactamente cómo se estaban traduciendo las entradas. Era, como María había sospechado, una corrupción específica y con patrón en lugar de una aleatoria. Las entradas de alabeo estaban siendo atenuadas y parcialmente invertidas en el lado izquierdo, normales en el derecho. Las entradas de cabeceo estaban siendo invertidas por debajo de un cierto umbral de deflexión, y normales por encima de él. La guiñada funcionaba correctamente. Una vez que conocieron el patrón específico, se convirtió en algo que podía manejarse. No cómodamente. No sin atención constante y pensamiento deliberado. Pero manejarse. María trabajó con Laura durante los siguientes 35 minutos. No voló la aeronave. No estaba calificada para volarla, y lo sabía lo suficientemente bien como para saber que poner sus manos en un sistema de control de vuelo desconocido en condición degradada no iba a ayudar a nadie. Lo que hizo, lo que 9 años de volar helicópteros dañados y degradados en combate le había dado la capacidad de hacer, fue entrenar. Observó los instrumentos. Observó las entradas de Laura.
Llamó lo que estaba ocurriendo y lo que necesitaba ocurrir a continuación en el lenguaje específico, tranquilo y directo que los pilotos usan entre sí cuando todo importa y nada puede desperdiciarse en imprecisión. Estás rodando a la derecha. Necesitas corrección a la izquierda. Recuerda el patrón. Por debajo de media deflexión en el stick, la respuesta está invertida. Ve por encima de media deflexión. Empuja más allá del umbral. Eso se siente mal. Lo sé. Hazlo de todas formas. Tus instrumentos te dicen lo que la aeronave está haciendo. Tus instrumentos están en lo correcto. Tus instintos están siendo engañados. Confía en los instrumentos. Laura lo hizo. La aeronave rodó de vuelta hacia las alas niveladas. Bien. Ahora altitud. Estás 150 metros abajo. Cabeza arriba. Deflexión completa. El sistema responde normalmente por encima del umbral. Copiado. El A321 subió de regreso a la altitud asignada. El Aeropuerto Internacional del Paso fue seleccionado como el campo de desvío. Tenía la pista disponible más larga en la región. Un paquete completo de respuesta de emergencia en espera. Y estaba a aproximadamente 40 minutos de distancia en su posición y velocidad aérea actuales. El control de tráfico aéreo despejó todo a su alrededor. Los vehículos de emergencia estaban posicionados. El coordinador de emergencias del aeropuerto estaba en frecuencia con la aeronave. María comenzó a trabajar a Laura a través del enfoque. Vamos a tomar esto con calma. Tienes una aeronave funcionando que requiere entradas deliberadas y cuidadosas. Has estado volándola durante 30 minutos. Conoces sus patrones ahora. Sabes lo que hace cuando haces qué. Vamos a volar un enfoque ILS normal a una velocidad normal con mucho margen. Vamos a hacer todo por el libro excepto las correcciones de entrada específicas que hemos discutido. Un paso a la vez. ¿Qué hay del aterrizaje?, preguntó Laura. El flare. Si jalo hacia atrás para el flare y la aeronave va nariz abajo. He pensado en eso. Cuando estemos en final, lo probaremos. Haremos una pequeña entrada de cabeza arriba a altitud y veremos exactamente cómo responde la aeronave a velocidad de aproximación con configuración de aterrizaje. Sabremos antes de necesitar saberlo. Descendieron por el cielo oscuro sobre el oeste de Texas. Los Black Hawks se mantuvieron en formación, uno a cada lado, sus luces visibles a través de las ventanas de la cabina. Una presencia estable. Laura voló. María entrenó. Nakamura proporcionó información de sistemas. Harrison coordinó. A 2.400 metros en el enfoque, María tuvo a Laura probando la respuesta de cabeceo en configuración de aterrizaje. Era lo mismo que en crucero. Por debajo de media deflexión, invertido. Por encima de media deflexión, normal. El flare iba a requerir una entrada de empuje hacia adelante cuando cada instinto gritaría jalar hacia atrás. Puedes hacer esto, dijo María. ¿Estás segura? Estoy segura de dos cosas. Primero, has estado volando esta aeronave correctamente durante los últimos 45 minutos en una situación que habría derrotado a la mayoría de los pilotos. Segundo, tienes una sola oportunidad en este aterrizaje. Y lo vas a lograr. Eso es todo lo que está segura. Es suficiente. Laura Chen tomó aliento. Asintió. Se volvió de regreso a los instrumentos. El sistema de iluminación de aproximación en el paso entró en vista. Una cadena de luces blancas que conducía hacia el umbral de la pista, estables y claras en la noche del desierto. Laura siguió la trayectoria de planeo ILS hacia abajo. María llamó altitudes y velocidades. Las tripulaciones de los Black Hawks llamaron confirmaciones de altitud. En el suelo, los vehículos de emergencia esperaban con sus luces destellando. 1000 pies. Velocidad es buena. Trayectoria de planeo centrada. Lo estás haciendo todo bien. 500 pies. Mantén esta configuración. 300 pies. Pista a la vista. No te desvíes de esta trayectoria de aproximación. 200 pies. 100 pies. Recuerda el flare. Empuja hacia adelante. Sé cómo se siente. Hazlo de todas formas. 50 pies. Ahora, empuja hacia adelante. Cada instinto que Laura Chen tenía, 9 años de entrenamiento de vuelo, 7.900 horas de vuelo, toda su respuesta fisiológica a estar a 15 metros sobre una pista en una aeronave que descendía, le gritó que jalara hacia atrás. Que levantara la nariz. Que hiciera el flare normalmente.
Que hiciera lo que había hecho miles de veces antes. Empujó el sidestick hacia adelante. La nariz de la 321 bajó ligeramente, solo ligeramente, exactamente como el sistema de entrada invertida requería para producir el equivalente de un flare normal. El tren de aterrizaje principal tocó la pista. Firme pero controlado. Un latido, y luego el tren de morro bajó y la aeronave estaba en el suelo. Desacelerando. Los inversores de empuje desplegándose. Los spoilers levantándose. Los frenos mordiendo. 196 personas presionando hacia adelante contra sus cinturones de seguridad mientras la aeronave se frenaba. Laura Chen dejó salir un aliento que había estado en sus pulmones durante lo que se sentía como todo el enfoque. María Santos se recostó en el asiento del observador y cerró los ojos por un momento. Las 196 personas estaban vivas. Los vehículos de emergencia alcanzaron la aeronave segundos después de que se detuviera en la pista. Los paramédicos estaban a través de la puerta de la cabina en menos de 2 minutos. El capitán Michei fue estabilizado y transportado al Centro Médico Universitario del Paso, donde pasaría 4 días recuperándose de un infarto de miocardio que su cardiólogo le diría más tarde que había sido extraordinariamente afortunado de sobrevivir. La falla Fly-BY-Wire sería rastreada más tarde a un error lógico en una actualización de software de control de vuelo que había creado un error bajo una combinación muy específica de condiciones de temperatura y humedad que nunca habían sido encontradas en las pruebas. Laura Chen se sentó en el asiento del piloto después de que la aeronave se detuvo y no se movió durante 1 minuto completo. Cuando finalmente desabrochó su arnés y se puso de pie y se dio vuelta, María Santos todavía estaba sentada en el asiento del observador, recostada con los ojos entrecerrados, pareciendo aproximadamente tan cansada como había parecido durmiendo en el asiento 7C 2 horas antes. Laura cruzó la cabina en 2 pasos y envolvió ambos brazos a su alrededor. «Nos salvaste», dijo. Su voz no estaba estable. No estaba ni cerca de estable. Estabas durmiendo. Estabas completamente dormida. Y te despertaste y salvaste a 196 personas. María devolvió el abrazo. Estuvo callada por un momento. Tú la salvaste, dijo. Tú volaste la aeronave. Yo solo llamé altitudes. Sabes que eso no es verdad. Volaste cada una de esas aproximaciones y correcciones. Tus manos estaban en el sidestick. Yo nunca toqué nada. Eso fuiste tú. Todo fuiste tú. Laura se echó hacia atrás y la miró. Sabías qué hacer. En una situación que no tenía procedimiento. Solo lo sabías. María pensó en un valle en Afganistán en 2014. Pensó en 47 minutos de compromiso continuo sobre terreno que su aeronave se suponía que no debía sobrevivir. Pensó en cada pieza de control de daños y gestión de sistemas y recuperación de vuelo degradado que 9 años de operaciones Nightstoke habían integrado en sus instintos. He aterrizado helicópteros dañados, dijo. La aeronave específica es diferente. El principio es el mismo. Vuela la aeronave que tienes frente a ti, no la aeronave que desearías tener. Las tripulaciones de los Black Hawks habían aterrizado en una calle de rodaje adyacente y caminado hasta la aeronave. El capitán Rodríguez y su copiloto estaban al pie de las escaleras de aire cuando María bajó, todavía con su sudadera de los Hurricanes, mochila sobre un hombro, pareciendo lo que era. Una mujer cansada de 29 años que quería llegar a Los Ángeles y conocer a su sobrina. Rodríguez y su copiloto se pusieron en posición de firmes y rindieron un saludo que era preciso y formal y absolutamente genuino. María se detuvo. Los miró. Luego devolvió el saludo con la misma precisión. Jefa Santos, dijo Rodríguez. Acabamos de volar con el Ripe. Ambos vamos a contarles a nuestros nietos sobre esta noche. Volaron formación ajustada en un jet comercial a 200 nudos a través de una noche de Texas, dijo María. Su vuelo fue excelente. Una pausa. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Qué estaba soñando antes de que la despertaran? María consideró la pregunta seriamente. En realidad no lo sé, dijo. Estaba demasiado profundamente dormida para soñar. Hizo una pausa. Por unos 10 segundos, pensé que todavía estaba en Siria. Luego vi la cabina y recordé que estaba de permiso. Rodríguez sacudió la cabeza lentamente. Y simplemente se levantó y fue a la cabina. Alguien necesitaba un piloto. Yo era el piloto a bordo. Lo dijo simplemente. Sin actuación. De la manera en que una persona declara un hecho que no requiere explicación. Jefa, sabe que esto va a estar en todas partes.
El ejército va a hacer un póster de esta noche. María sonrió por primera vez desde que la habían despertado. Una sonrisa cansada, genuina, ligeramente divertida. Solo quiero llegar a Los Ángeles, dijo. Mi sobrina nació hace 3 semanas. Le prometí a mi hermana que estaría allí. Ya casi llevo un día de retraso. American Airlines organizó un vuelo charter a Los Ángeles. Llegó a LAX a las 7:30 de la mañana. María estaba en un taxi al apartamento de su hermana en Silver Lake antes de las 8. Tocó el timbre a las 8:15. Cuando Isabella abrió la puerta, María estaba parada allí con su mochila negra y su sudadera de los Hurricanes y la mirada de alguien que había estado despierto durante mucho tiempo. Isabella dijo: vi las noticias. María, ¿qué? Estoy bien, dijo María. ¿Puedo sostenerla? Isabella sacó a la bebé Sofía y la puso en los brazos de María. María se sentó en el sofá y miró a su sobrina, la pequeña cara dormida y las pequeñas manos perfectas, y no dijo nada durante mucho tiempo. Solo la sostuvo. Y respiró. Y estuvo en silencio con la única cosa en el mundo que no requería nada de ella excepto estar presente. 3 semanas después del aterrizaje en El Paso, la historia se hizo pública. Rompió primero en círculos de aviación militar. Luego en la prensa general. Luego en todas partes. El titular que apareció en la mayoría de la cobertura era simple y preciso. Piloto Night Stoke del ejército despertada del sueño salva vuelo comercial. Alguien había capturado video de los 2 Black Hawks volando en formación junto a la 321 en su aproximación final hacia El Paso. Una imagen llamativa y ligeramente surrealista, los helicópteros militares manteniendo posición perfecta junto al gran jet comercial mientras descendía hacia las luces de pistas de la ciudad del desierto. Fue compartido 10 millones de veces en las primeras 48 horas. La reacción del ejército fue exactamente lo que el capitán Rodríguez había predicho. La Oficina de Asuntos Públicos del 160 grados OAR emitió una declaración medida y única, reconociendo que la oficial Warren Santos era miembro del regimiento y que el regimiento estaba orgulloso de sus acciones. Los Night Stokes no se rinden. La declaración terminaba. NSDQ. El hashtag fue tendencia durante 4 días. María dio una entrevista. Eligió Army Times, la publicación que leía su comunidad. Se sentó con el reportero en una pequeña sala de conferencias en Fort Tracker y respondió preguntas durante 45 minutos. El reportero preguntó qué se sentía al ser despertada a mitad del vuelo para una emergencia. Confuso, dijo María. Genuinamente confuso durante los primeros segundos. Estaba en un sueño muy profundo. 3 días sin descanso apropiado antes de ese vuelo. Cuando Robert me sacudió para despertarme, al principio no sabía dónde estaba. Luego la aeronave se movió y lo sentí, y luego supe que algo estaba mal. Y luego me dijo lo que estaba ocurriendo y me levanté. ¿Tenía miedo? Ella lo pensó honestamente. Sí. Estaba aterrorizada. Vuelo helicópteros. Nunca había estado en la cabina de una 321. No conozco los sistemas de esa aeronave. No conozco sus características de manejo. Nunca he entrenado en un simulador de ala fija comercial. Cuando entré en esa cabina, era muy consciente de todo lo que no sabía. ¿Qué hizo con ese miedo?